institucional del Centro Espírita Joana de Ángeles. Y vamos a dejar a nuestro querido hermano Rafael Pujada, presidente del Centro de Estudios Espíritas Pablo de Tarso, para que dé inicio con una oración. Gracias. Bueno, pedimos a todos los hermanos, por favor, que pueden apagar sus celulares. Y si quieren pueden cerrar los ojos, ¿no? Porque es mejor cerrar los ojos para poder concentrarnos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí presentes en este día maravilloso de reencuentro con muchos hermanos de diferentes casas espíritas, para agradecer a Jesús por los 14 años de aniversario del Centro de Estudios Espíritas Joana de Ángeles y por la reunión de muchos hermanos de diferentes casas espíritas aquí en el Perú. Pedimos de todo corazón, por favor, que bendigas esta reunión, la palabra que nos va a dar nuestro hermano John, que viene desde Colombia, y también pedimos a todos los guías y amigos de la casa que por favor protejan este lugar. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro amado Maestro Jesús. Gracias, Rafael. A continuación, vamos a presentar la hoja de vida de nuestro querido conferencista John Renal. Conferencista espírita colombiano, abogado de profesión, especialista en Derecho Procesal Civil y Gestión de Derechos Humanos, profesor catedrático con experiencia en investigación sociojurídica en temáticas del derecho privado e internacional, destacándose como asesor en esas áreas. Espírita desde el año 1993, se inició en la Sociedad Espiritista de Cartagena, en Colombia. Ha sido cofundador del Centro Espírita Luz de Amor, CELA, de Bucaramanga, expresidente de la Federación Espírita de Bolívar, miembro del Centro Espírita Joana de Ángeles de Cartagena. Es fundador y actual presidente del Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís en Barranquilla, inaugurado el 4 de mayo último. La conferencia que nos va a presentar nuestro querido hermano John se titula Instalación del Reino de los Cielos en tiempos de transición planetaria. Recibámoslo con un fuerte y cariñoso abrazo. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Ya a esta altura yo sé que estamos un poco fuera de minutos, entonces vamos a una conferencia de 10 minuticos, ¿te parece? No. Bueno, yo traía 420 diapositivas. El mundo espiritual está de fiesta. Cuando una casa espírita cumple más de 10 años, ha cumplido su primera prueba en el tiempo y en el espacio. Entonces, quiere decir que un punto de luz se ha mantenido durante más de 10 años enfrentando los primeros desafíos que son con nosotros y enfrentando los desafíos de la gran transición. La gran transición se está operando y es por eso que para mí, que he estado compartiendo con ustedes en varias oportunidades cuando han tenido la bondad de invitarme en esta casa espírita, Joana de Ángeles, cuya mentora quiero muchísimo, es un espíritu que representa personalmente mucho para mí, da un ejemplo de alegría. La verdad, gracias, no me han dado mucho pulpo todavía, ha estado escaso, pero el poquito que he comido ha sido muy delicioso. Y han sido días maravillosos donde se comparte mucha fraternidad y deseo que esta casa espírita permanezca durante 500, 600 años más. Que podamos inclusive volver en la transición que se está operando como hijos, como nietos, volver a esta casa espírita y que toda esa serie de cosas que estás enfrentando, que a veces creemos que somos los únicos que sufrimos y no es así, basta con que mires alrededor, tienen un objetivo: servir a Jesús. Ese es el principal objetivo de todo, y que en este momento en que operan, como ven ahí,
la instalación del reino de los cielos en tiempos de transición, donde ahora ahí los climas están enfriando más, ¿verdad? Donde la plata alcanza menos, donde hay más conflictos familiares y donde no hay refugios para tantas cosas que el ser humano vive y que está experimentando. Estamos experimentando esto, ¿no? Un amanecer. Y a veces en el amanecer se ve el claroscuro entre la noche, la penumbra y el sol que apunta en el horizonte. Luego ese sol no es simplemente geológico, físico, sino que también es interno, espiritual. Porque el reino de los cielos no es una propuesta religiosa, es una propuesta espiritual. Y la instalación implica, cuando estamos edificando un terreno, un edificio, una construcción, primero hay que construir ¿lo qué? Cimientos, los pilotes, construir trabajadores, luchar contra las tempestades, porque esa instalación tiene que ser muy fuerte para que cualquier tiempo, cualquier viento no la derrumbe. De esa manera, hay que empezar por decir que el espiritismo es la verdad y no es una creencia. Y eso es importante tenerlo claro, especialmente para los que están llegando recientemente a la doctrina espírita, que venimos a veces confundidos con las religiones, ¿sí? Donde todo es exterior, y ahora nos están diciendo que somos inmortales y que esa verdad tiene que ver en que somos inmortales. Es la primera noticia que te quiero dar esta noche. Vamos a seguir viviendo y que a veces estamos pensados más en la reencarnación que en la vida futura. Hoy hay que preocuparnos por construir desde el interior una vida distinta, libre de dogmas, de hechiceros. Los espíritus no vienen a solucionar los problemas, porque el espiritismo es un consolador. Y esa verdad la vamos a ir descubriendo en la medida que el sol siga amaneciendo, ¿verdad? Que el sol se siga contemplando sobre las aguas, y especialmente un tema con el cual quiero iniciar, que se llama conciencia de inmortalidad. Hablamos de inmortalidad, pero no vivimos como inmortales, sino vivimos como cuerpos eternos, como personas que pensamos que nunca nos vamos a enfermar. Y casualmente quiero hablar de esa transición planetaria, hablando de un tema que poco le gusta a las personas: la muerte. Pues sí, lo primero que el espíritu entiende es que no morimos. Y lo primero que el espíritu entiende es que en cualquier momento el tiquete que tienes ahora en ese asiento se va a acabar. Y ese tiquete no es simplemente tener expectativa de la cuenta corriente, de la cuenta bancaria, del buen vestir, sino que ninguno de nosotros sabe en qué momento va a partir. O alguno de ustedes sabe, ¿verdad? Lo único seguro que hay es la mal llamada ¿qué? Muerte. Es lo único. Y a veces no queremos pensar en ella, tratando de evitarla. Por eso siempre hay que estar pidiendo deseos, como este bebé, como este niño, ¿verdad? Siempre hay que tener optimismo, esperanza, por más difícil que sea la circunstancia que estén pasando ahora. Hay una esperanza, y esa esperanza debe ser racional, emocional y de acción. Por eso quiero comenzar con esta historia que la he visto 1000 veces, y creo que la he repetido aquí como unas 500 veces. Pero la voy a repetir otra vez. 501. Sí, 502, ya por el 501. Y esta historia se llama de Kevin McLean, de 50 años, de el estado de Iowa, en Estados Unidos. Vamos a repetir Iowa, para no dormirnos. Iowa. ¿Okay? Y en Iowa, él era una persona muy venerada, y de un momento a otro quedó sin nada. Esa es la otra situación, ¿verdad? La transición lo dice Allan Kardec en el libro de Espíritus, pregunta 922. ¿Cuál es la medida de la felicidad en el mundo? 2, en un mundo relativo. Primero, aprender a vivir con lo necesario. Y segundo, la tranquilidad de conciencia. Después de los 40, yo sé que aquí ninguno pasa de los 40, lo más importante es dormir bien, conciliar bien el sueño, ¿verdad? Y lo más importante ahora es aprender a vivir con lo que tenemos. Por eso la escasez económica que se está dando. Aprender a vivir con lo necesario, porque nos hemos creado muchas pseudo necesidades. Y Kevin, ¿qué sucedió? Que lo perdió todo de un momento a otro. Y cuando lo perdió todo, se fue a vivir a la calle.
y se fue a vivir en el cascarón, en lo que fue un vehículo, y se fue a vivir con él y una perrita, porque la familia no lo resistía. Para que no nos pase eso, ¿no? Se amargó tanto que nadie podía acercarse a él. ¿Y qué hizo él? Intentó cambiar su forma de ver la vida, vivir sencillo, y vivía en un cascarón, dormía en el cojín, dormía dentro del vehículo, pero se mudó a un suburbio, quiere decir a un barrio muy elegante, donde las personas tenían las vidas ideales y salían a correr por las mañanas, como vemos por ahí personas que tronan, ¿no han visto? Ahora todo es fit, ¿no se dan cuenta? Si tú no estás en Bodytech, en Tech, no estás en la moda. Hasta la moda se ha transformado, ya las mujeres no usan tacones altos, sino tenis, ¿verdad? Yo veo unas amigas que usan unos tenis hermosos por aquí, porque vamos tan rápido en algo que se llama la moda, que es normal, pero a veces nos olvidamos de la importancia de cultivar el espíritu. Kevin comenzó a saludar a todos aquellos que no lo saludaban. Los que tenían poder eran ricos materialmente, y a veces lo miraban despectivamente, pero él insistía en siempre saludar, en sonreír. Estas personas, al ver su actitud positiva, fueron cambiando. Y ya cuando venían con sus audífonos y lo miraban, se detenían y lo saludaban. Y fue ganándose el cariño de las personas únicamente con su sonrisa y con saludar. Miren que lo necesitamos mucho para transformar la vida de los demás. ¿Y qué sucedió? Que se enfermó, le dio cáncer en los riñones. Y las personas aristócratas de mucho dinero que le conocían cuando se levantaban cada mañana, se preocuparon por él y lo llevaron a un hospital. Porque ustedes saben que en los países, entre comillas, evolucionados, el sistema de la seguridad social es muy costoso. ¿Qué sucedió? Que Kevin también llegó al hospital. ¿Y qué creen que hizo? Con las enfermeras y con los guardianes, con su sonrisa y con su saludo, ¿qué creen que hizo? También se transformó y transformó las personas que estaban a su alrededor. Todo el mundo tenía que ver con la persona que vivía o que estaba en la habitación 511. Y cuando ya estaba en sus últimos momentos, que espero que me acompañes con tu emoción y con tu mente, en esos últimos momentos que todos vamos a vivir, él le preguntó, el jefe o la jefe de enfermería le preguntó qué deseaba antes de morir. Y todos ellos esperaban que él pidiera un whisky, una buena comida, un tucutucu, un taco-taco. Casi doy. Por ahí va. Ya se despertaron, ¿verdad? Y el tucutucu con el taco-taco. Él vivió algo distinto. Durante ese tiempo únicamente había vivido con su perrita. En esos países desarrollados, cuando él enferma, la perra le fue a buscar un hogar sustituto. Tenía 4 años que no la veía. Y únicamente pidió verla por última vez. Todos los médicos, los guardianes, las enfermeras, organizaron un equipo para poder ubicar a la perrita y la consiguieron. Miren, estas fotos son reales. Cuando el animal llegó, no sé si llamarlo animal, porque a veces son más sensibles que los propios seres humanos, no tuvo necesidad alguna de que le dijeran en qué parte se encontraba Kevin. Por el propio olor, como lo ven allí, comenzó a identificar la habitación. Y este fue el encuentro entre ella y Kevin. Kevin estaba prácticamente ya en sus últimos momentos, como observan el desgaste de la enfermedad después de un cáncer renal, y ella se sube después de 4 años de no verlo. Miren lo que es el amor y miren lo que es la unión en este caso. Pero realmente la foto que más me impacta a mí es esta, porque parecen 2 amantes despidiéndose, ¿verdad? No tenían necesidad de hablar ni de mirarse, y él, mientras eso sucedía, ahí no lo muestran, estaba la cama rodeada por médicos, por enfermeras y por guardias. Todos lloraban en esos momentos, porque son imágenes en las cuales las palabras sobran, ¿verdad? Y en donde el amor, que es la base de la inmortalidad, que es la base del reino de los cielos,
estaba presente para esas personas. Mientras Gertie, que se llamaba la perrita, se acostaba sobre el pecho de Kevin, los latidos de su corazón comenzaron a apagarse. Y ella presintió cuando él desencarnó. Y ya no hablo de muerte, hablo de desencarnación. Cuando los espíritus, en la pregunta 148 del libro de Espíritus, Kardec habla si la muerte es la muerte, y los espíritus le corrigen, le dicen, no es muerte, es desencarnación, porque es liberación. Nos dan a entender de que la muerte no existe, y de que la muerte es tan solo otro paradigma creado por aquellos momentos difíciles que Jesús vino a desarrollar. Específicamente cuando Jesús hace el llamado de aquel llamado del reino de los cielos, y Pedro, que era Pedro, inseguro, reactivo, molesto, pero que lo amaba, él sintió en las acústicas de su alma una voz familiar, hermosa, divina, que le decía, ven, vamos a pescar hombres para el reino de los cielos. Y Pedro, que era una persona muy bruta en su forma de reaccionar, en su forma de ver, no podía sentir ni entender ese amor tan profundo. Pero Jesús lo llamó, ¿verdad? Jesús lo llamó, y lo llamó a estas verdades, porque fue él, casualmente, el que había sido escogido, ¿verdad? Aquel que quería amarlo, pero que tenía inseguridades. Y como nosotros en estos momentos, Jesús lo llama. Ellos van en la barca y están perdidos, como nos sucede ahora, en las tormentas de un divorcio, en las tormentas de una situación económica, pero él lo desea amar y le pide y le advierte de que es él. Y Pedro, que era el líder de la barca en esos momentos, le pide un testimonio. Si eres tú, permíteme caminar hacia ti. Esto es una alegoría de la forma en cómo nosotros a veces queremos seguir a Jesús, que es un Jesús interior, y las aguas representan los miedos, las culpas, los tormentos, y su mirada fija, miren cómo él se concentra en Jesús, como estamos en estos momentos. Cuando estamos concentrados, estamos seguros, tenemos una convicción, y tan pronto observen su rostro, él se desconcentra, mira hacia otro lado, está fijamente mirándolo a él, sintiéndolo, mira hacia los miedos. ¿Qué sucede? Vuelve y comienza a hundirse. Ese es el infierno psicológicamente hablando, ¿no? ¿Y el cielo cuál es? Volver nuevamente a mirar hacia él para poder conquistar su presencia en nosotros. Por eso el espiritismo hace la claridad que Jesús hace a Pedro. Son las dudas, que somos mortales, las dudas de que no estamos convencidos de que somos seres trascendentales. Tú, como yo y como cualquiera de nosotros, tiene potencialidades. Y ese es el reino del cielo que debe empezar a esclarecerse mediante la educación, mediante la trascendencia de esas verdades. Y sin embargo, aquí sucedió con Pedro. Caminó sobre las aguas. Jesús lo rescata al hundirse. Y en el momento más grande del testimonio, la noche de la insania, como le llama Juana de Ángeles, en un libro que está ahí atrás que se llama Vida, Desafíos y Soluciones, cuya lectura invito. Juana de Ángeles es maravillosa. Él lo niega ¿cuántas veces? Ni una, ni dos, ni tres. Porque Jesús le advirtió que él iba hacia otro lado. ¿Y Pedro qué hizo? Maestro, yo quiero seguirte. ¿Y qué le dice Jesús? Aún no estás preparado. Y él insiste, pero es que yo te amo, necesito seguirte. Y Pedro, que no entiende la condición de Jesús, y Jesús le advierte que él todavía tendría que vivir su propio ¿qué? Testimonio. Y cuando él lo niega, no una, sino dos, sino tres, porque vemos muchos Pedros en el mundo aún negando a Jesús. Lo amamos, lo queremos, ¿de dónde? De los labios. Pero al momento en que llega la prueba, el vicio, el comportamiento, la tentación, la corrupción, el adulterio, toda esta serie de cosas que embargan el mundo, dudamos de esa verdad y de esa realidad. Y comenta Juana de Ángeles,
que él entra en una depresión y queda así pensando, y en ese momento tiene una idioplastía, o sea, puede percibir por su mediunidad a Jesús que ha sido apresado. Y Jesús, en vez de juzgarlo, de criticarlo, simplemente le dice una frase que para mí me parece maravillosa. Pedro, no olvides que el hombre en el mundo es más débil que perverso. Quiere decir que tenemos debilidades que no permiten la instalación de ese reino de los cielos. Y él vivió momentos cerca de él, pero tuvo que vivir sus realidades. Quiere decir que no basta decir que somos cristianos, sino que tenemos que dar un testimonio. Y ese testimonio puede ser una enfermedad, puede ser un conflicto familiar, puede ser una depresión, puede ser cualquier síntoma psicológico que tú estés pensando. Pero ¿qué es construir el reino de los cielos? ¿Qué es construir? Juana dice, valiéndose de la psicología espírita y valiéndose del comportamiento psicológico de Pedro, que hablar del reino de los cielos, mira la sencillez con que habla este espíritu de luz, que es la mentora espiritual de esta casa, quería decir que Pedro debía desligarse del engaño. Lo pongo en mayúscula, lo digo por mí porque a veces no veo bien y no comprendo bien. Ahora no simplemente resalto, sino que coloco por mayúscula para que en la neurolingüística, en mi cerebro, queden las palabras claves cuando venga mi testimonio. Y dice aún más, desligarse del engaño de las pasiones y morir, ¿para qué? Todo tipo de ansiedades. Manteniendo tan solo una pasión, miren esto, inmolarse para la felicidad de todos. ¿Qué significa eso? Que a veces tenemos que empezar a anular la personalidad, el yo, por el trascendente del otro. Los espíritas vivimos ahora, o la DEA pasa detrás de nuestro. ¿Sí? La DEA está constantemente tras de los espíritas. Quiere decir depresión, estrés y ansiedad. Son las enfermedades que estaban pensando ustedes. Bien, pueden pensar espiritualmente. Depresión quiere decir exceso de ¿qué? Pasado. Ansiedad, exceso de ¿qué? Y estrés, exceso de ¿qué? No vivimos tranquilos. Y cuando uno entiende estas realidades, que el mundo está pasando por una crisis, como la fiebre alta, 40 grados, que es para depurar, por eso hay tantas anomalías, uno entiende que realmente por eso el espiritismo no es una creencia, sino que es una verdad. Y es por eso que Jesús nos sigue hablando como niños a través de la tercera revelación. Por eso en esta casa espírita hablamos de espíritus, pero su enseñanza moral y la enseñanza de los espíritus superiores. Por eso los espíritus no se comunican para darte el número de la suerte, ni darte con qué hombre o mujer debes casarte. Si viniste a buscar el número de la suerte o viniste a buscar matrimonio de la casa espírita, te equivocaste. Este no es el lugar. De pronto un club social sí. Acá vamos a encontrar manejos de cómo mejorar nuestra condición de vida. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la interpretación espírita, ¿qué significa camino? Comportamiento ético, moral. La verdad, la reencarnación, la inmortalidad, la ley de causa y efecto, que son las leyes morales. Y la vida, que no morimos. Y finalmente, el Padre, que son sus leyes. Dicho de otra manera, por eso el espíritu de verdad es la verdad. Cuando lo dice de esta manera, nos está diciendo que las potencialidades que tenía Jesús, escúchame bien que esto es maravilloso, las potencialidades de amor, de desarrollo psicosocial que tenía Jesús, podemos lograrlo nosotros. Esa fue la vida de él, humanizarse para decir que a pesar de los problemas y de las circunstancias, es preciso instalar el reino de los cielos en nosotros. Esa es una visión psiquiátrica, ¿no? Cuando la esquizofrenia, la depresión, las culpas están instaladas en tu psiquismo, está instalado el reino de ¿qué? De los infiernos.
No hay lugares precisos. ¿El cielo qué es? El cielo simplemente es un estado luminoso, un estado puro de bienestar íntimo que se va dando a través de las luchas y de las circunstancias. Por eso él decía, no está escrito en la ley, dice en Juan 10:34, yo dije, vosotros sois ¿qué? Dioses, con D pequeña, ¿verdad? Esa es la potencialidad. Y Kardec, en su inteligencia profunda, lo preguntó a los espíritus en la pregunta 621 de los espíritus. ¿Dónde estaban escritas esas leyes que ya había dicho Moisés, que había vivido Jesús, y que el hombre, confundiendo la religión con la espiritualidad, se había vuelto a perder? Y los espíritus en su sabiduría, en una respuesta de psicología educativa, psiquiatría y psicología, te dice que esas leyes están como inscritas o escritas en la conciencia. Por eso, como explicaba ahora anoche, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Por eso hay relaciones, ¿verdad?, que dicen que yo tengo una pasión por esa mujer o por ese hombre, y a pesar que estás con ella o con él, ¿cómo terminas? Insatisfecho, deprimido, preocupado. O hay circunstancias en la vida en las cuales estamos aparentemente teniendo éxito material, no tenemos tranquilidad ¿qué? Espiritual. Por eso una cosa es la intelectualidad y otra cosa es la moralidad. Porque somos, otra buena noticia para esta noche, además de inmortales, tenemos perfectibilidad. En la medida en que vamos enfrentando las problemáticas que son relativas para cada quien, ¿no? Los problemas por eso no son iguales, pero las leyes son las mismas. Por eso Jesús establecía máximas morales, no máximas religiosas, en función de esa perfectibilidad que debe ser nuestro proyecto de vida. Porque Allan Kardec aclara algo maravilloso en la Génesis, advirtiendo que Cristo sabía que los hombres necesitarían ser consolados, lo que implica, con una mayúscula, que la creencia, ¿cuál es la diferencia que estoy haciendo esta noche? Que el espiritismo es una ¿qué? Verdad, no una creencia que dirigirían, no hallarían suficiente ¿qué? Consuelo. La gente se está suicidando, aborta, se droga, asesina, se corrompe, y como dice Manuel Filomeno de Miranda en Senderos de Liberación, hay 5 o 4 cosas definitivas: el sexo, el poder, la inteligencia, la belleza. En donde el hombre se observa, actualmente se pierde en cualquiera de todas. La más fuerte es el sexo, porque es el impulso sexual, el impulso magnético que hace que se confunda la pasión con el amor. Y el amor no es sexo, así como el sexo no es amor. Por eso las enfermedades vienen a educar, y aquel hombre y aquella mujer que se satisfacía con noches de placer, al tener menguadas sus fuerzas corporales, anhela entonces ahora la buena comunicación, la caricia, la sonrisa, que debe ser el complemento de las relaciones. Las personas ya no se quieren casar, desean tener aventuras sexuales, pero ninguno se compromete. Porque recuerdo una conferencia de Colombia Montoya de Villanil, cuando ella decía que las relaciones tenían unas fases. La primera, la atracción sexual. El hombre y la mujer se atraen, ¿verdad? El segundo es romanticismo, donde cualquier reggaetón es dedicable, ¿verdad? Y cualquier poesía se da. Y el segundo, que es el compañerismo. Ya entonces no logran ser siquiera amigos, sino que simplemente son amantes. Y la última, la más bella, es el altruismo, donde ya las fuerzas sexuales se acabaron, pero la pareja que supo realmente espiritualizarse, sabe hablar, sabe acariciarse y sabe desarrollar. Las creencias, cualquiera que sean, y en esto soy muy respetuoso, no estoy atacando aquí a ninguna religión ni a ninguna posición filosófica, las creencias no satisfacen las necesidades psicológicas del ser, porque las creencias no hablan de la inmortalidad, y muchos de los problemas que tenemos están situadas en circunstancias de vidas pasadas que apenas las ciencias psicológicas entretocan, y muchos problemas están situados en que el hombre se aleja de Dios porque teme y se encuentra molesto con las religiones. El espiritismo por eso no es una religión, es una especie de propuesta religiosa
filosófica, pero no dentro del contexto de la culpa, porque nos va en cierta forma a ir librando. Y este es el encuentro que vamos a tener. ¿Te acuerdas de Kevin, verdad? ¿Qué tan preparados estamos para despertar ese mundo espiritual? Y ojalá que en estos instantes de la información que estoy tratando de darte, tu mente esté muy abierta. Yo no te estoy diciendo una apología a la muerte, ni te estoy diciendo de que te sientas triste para morir. Muy por el contrario, te estoy diciendo de que el momento que tienes es decisivo y de que estos instantes que estamos viviendo pueden ser para ti momentos de felicidad si administras bien tu vida, para que cuando despertemos de esa manera, el despertar, la conciencia que es el cielo, el infierno, nos permita psicológicamente, desde la inmortalidad, tener muchos momentos estables. Todas las noches morimos un poquito, más cuando roncamos. Hay gente que está durmiendo y parece que se estuviera muriendo roncando, ¿verdad? Yo tenía un amigo que roncaba. Yo no voy a decir quién es. Yo ese amigo, yo no sabía, porque es medium, ¿no? Y ese amigo mío roncaba y yo decía, que está haciendo una psicofonía. ¿Cómo está el mensaje? Aunque después operó y ya hoy día compartimos habitación, antes como la espiritualidad bonita, ¿no? Entonces, todas las noches nos desdoblamos así. No soy yo. Yo estoy diciendo que es la culpa. Estoy diciendo que la culpa no. Y todas las noches nos encontramos con el mundo espiritual. San Agustín decía, morimos un poco cada noche. Y ese doble que ves aquí es el perispíritu que puedes estudiar cuando vengas a esta casa. De tal forma que cuando dejamos el cuerpo físico, y por eso va de liberación, continúa el perispíritu con todas las experiencias psicológicas positivas. Y es por eso que el fumador, el bebedor, los vicios son los que más atormentan. Y en las obras espíritas demuestran cómo las personas que no nos preparamos para la vida inmortal realmente vienen a tener mucho sufrimiento. La propuesta espírita, y es por eso que Allan Kardec en el frontispicio de los espíritus empieza con una palabra, filosofía espiritualista. Pero los espiritistas no estudiamos la filosofía espiritualista. La filosofía espiritualista para el reino de los cielos plantea que todos los problemas del ser humano se solucionan con la esencia espiritual que sobrevive a la muerte y que preexiste al nacimiento. Tus problemas, mis problemas, no vienen de ahora, vienen de 800, 900, 1000 años. Y esto es una propuesta muy profunda, por eso es que el salón no está tan lleno. La gente prefiere soluciones en las cuales pueda comprar, pagar, negociar, pero no transformarse. Por eso el espiritismo no es para cualquiera. ¿Y quién fue el ejemplo de esa inmortalidad? Jesús. Su perispíritu era el más puro, pureza, liberado de las imperfecciones morales, gracias a la reencarnación. Jesús no reencarnó, encarnó. Cuando Él y el mundo empezó a existir, ya Él era. Entonces Él encarna para dar ejemplo a la humanidad de que se puede ser feliz a pesar de las circunstancias que se viven. Y dice, morir, dice Juana de Ángelis, por eso no es el alineamiento. Antes es un fenómeno de transferencia de una para otra dimensión vibratoria de la vida, conduciendo al espíritu que se libera al origen de donde procede. O sea que esta estancia que tienes aquí, cuarta noticia esta noche, es un ratito. Queremos aferrarnos a la vida y el espiritismo nos está preparando a decir, ojo, esto es un momentico y estás preocupado por las deudas, estás preocupado por un proyecto, pasas en el computador conectado, en estos momentos estás viendo un libro, en estos momentos estás viendo un celular. No vivimos conscientemente y es por eso que estamos así. Las funerarias a veces están más llenas de personas que lloran por culpas que por flores. ¿Y qué dicen los espíritus? La existencia, por tanto, lo que es el mensaje de la noche, debe transcurrir la existencia para todos aquellos menores de 50 años y mayores de 70 años. La existencia, por tanto, debe transcurrir de manera que, llegando el momento de ¿qué? De la
muerte, el proceso de liberación del organismo físico se haga sin traumas ni alucinaciones. Preparémonos para morir bien. ¿Y qué es morir bien? Partir al mundo espiritual, tranquilos, volver a reencontrarnos con los familiares y llegar por lo menos a un barrio parecido a nuestro hogar, lo que han visto en la película. Y no llegar al umbral, no. Porque son estados psicológicos, estados. Y es por eso que la primera función que tiene un centro espírita, esta foto la traje de recuerdo. Yo sé que aquí va a generar esa reacción, cómo pasan los años. Mírenlo, mira Isabel la cara de inocencia que tenía. Mira, yo no sé quién es el que está al lado de Ivaldo, quién es el otro. Pepe, te parecías ahí como Franco De Vita. Eso fue en el Congreso Mundial 2007, en la ciudad más bella que tiene toda Latinoamérica, Cartagena de Indias, después de Lima, ¿no? Y miren, 14 años nos vemos aquí. 2, 3 personas con su tesón han intentado mantenerse para que las personas reciban esta luz. Nadie sabe los esfuerzos, y es por eso que el centro espírita, que somos nosotros, tú que estás llegando por primera vez hoy, tú que me estás mirando con escepticismo y que debe ser con todo el derecho, porque es normal, de tantas cosas buenas normalmente que no dan, ¿verdad? Pero te estoy hablando de una verdad, no una creencia. Y el centro espírita por eso tiene una misión tan importante en la transición. Por eso, ¿les gustó la foto? Sí, la repetimos. Miren. Sí, miren la foto, Ivaldo, joven. Y entonces, ¿dónde estaremos en 50 años? Y estaremos viniendo. Yo todavía está vivo. Bien. Entonces, ¿qué hacen los espíritus? Esto es un gran plan. La transición es una planeación sociológica y psicológica. Los tiempos de Dios son perfectos y están ocurriendo en estos momentos. Esto de la transición es tan profundo que ahora hablábamos en estos días con Jorge y nos conformaba Nestalí cómo la propia carga vibratoria de la Tierra está afectando los dolores o nos genera dolores corporales. Y estamos siendo inconscientes de este proceso como tal. Algunos hasta el momento no se han dormido, pero muchas veces nos dormimos en la cotidianidad y termina por absorbernos. ¿Y qué nos dicen los espíritus? Que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y dicen más los espíritus, no basta con ser ¿qué? Es la invitación que estás recibiendo esta noche, o recibimos hace 2000 años. No basta con denominarse ¿qué? Cristiano. O sea, el cristianismo no es de nombres, ni con sentarse a la mesa para tomar el parte del banquete celestial. Es preciso que ante todo y como expresa condición, estar vestido de la túnica, que es el perispíritu. ¿Se acuerdan el perispíritu que les mostré? ¿Y de qué va a depender si es de luz o si es de equilibrio? De nuestra condición moral. Pero no la moral que castiga, sino la moral que nos dice, somos inmortales y el tiempo que tiene, aprovéchelo para el servicio y para su mejoramiento ¿qué? Moral. Y finalmente, esa túnica es la pureza de corazón y practicar la ley según el Espíritu. Las 10 leyes consignadas en el libro de Espíritus, desde la pregunta 614 a la 919. Todas esas leyes están allí, que son las que se estudian en la casa espírita. Por ejemplo, curso intensivo matrimonial. 2. Para aquellos que tienen nada más de 50 años de casados. ¿Alguno que tiene más de 50 años de casado acá? 25, 22, 12, 5, 4. Ya entonces lo abrimos el otro año. Entonces, ¿cómo triunfar en la vida matrimonial? ¿Sí? ¿Cómo aprender a interpretar la mirada de la mujer? Difícil. ¿Sí? Hay unas que nada más miran, ¿verdad? Porque se convierten en nuestras madres, ¿saben? ¿No? La mujer se va convirtiendo en la madre del hombre, porque siempre tiene la intuición, es la espiritualidad del hogar. Por eso mujeres espiritualizan sus hogares. Muchas veces los hombres no sabemos, porque necesitamos del estímulo, ¿verdad? Sus hijos
los marcan más ustedes que los padres, porque la mujer tiene una misión espiritual y el hombre mantener, sostener. Entonces el mundo está ávido de circunstancias. Allan Kardec, me encanta la imagen esta de Kardec, ¿sí? Este es Leonardo Madeirus, quien hace el papel de Kardec en la película. Le preguntó eso a los espíritus. Si queremos ser espíritas cristianos y queremos transformar al mundo, le responde el espíritu de verdad en mayúscula: te prevengo, pues es al mundo entero al que tratas de remecer y de ¿qué? Transformar. Para tales misiones, mayúscula, la inteligencia no basta. Por eso es muy bueno que tú seas profesional, tengas maestrías, doctorados, pero tiene que ser un tema de ¿qué? De inteligencia emocional e inteligencia espiritual. Son necesarios primeramente para agradar a Dios humildad, modestia y ¿qué más? Pues Él abate a los orgullosos, a los presuntuosos y a los ambiciosos. Muchas veces toca quedarse callado, muchas veces en el hogar, ¿verdad? Las mujeres que son más sensibles, ante un insulto a veces toca ¿qué? Quedarse callada. Pero eso no significa que no se defiendan, ¿no? Tiene uno que buscar la armonía en los ambientes laborales. La gente está acelerada, la gente ve que el tiempo se le está acabando, y es por eso que el centro espírita se convierte en una visión exprendida. Entonces, cuando estaba Juana de Ángeles en una de las casas anteriores y en Cartagena, y miren a Divaldo sentado en primera fila, como cualquier estudiante, respetuoso, escuchando sin interrumpir la información. Manuel Filomeno Miranda dice que el centro espírita o la sociedad espiritista es un lugar de iluminación de conciencia, de ennolecimiento moral y de acción caritativa, sin cuyas vivencias pierde sus ¿qué? Se hace mundana y se convierte en un club donde predomina la insensatez, el engaño y la explotación. Por eso aquí se viene a estudiar, a trabajar, a confraternizar, especialmente con los que no nos caen bien. ¿Qué les pasa eso, verdad? Entonces nos reencontramos, los mismos curas con las mismas monjas del ayer. Y entonces, voy a seguir hablando porque pronto, pero el mensaje ¿cuál es? Ennolecimiento moral, aprender moral, no moral religiosa, ¿no? Sino moral desde el punto de vista psicológico, cómo mejorarme, cómo actuar, cómo tolerar. Acción caritativa, acá hay una frase parecida a la que se hace en Cartagena: entren para aprender, salgan para servir. Tú estás educándote para que otros estén mejores. Por eso decía, ¿te acuerdas que decía en la diapositiva? Inmolarse por los demás. Cuando das un pase, cuando das una conferencia, tú estás construyendo tu reino ¿de qué? De los cielos. Se los digo yo ahora con una experiencia muy chévere que tuve. La función del centro espírita, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál será la función del centro espírita? ¿Sí? Consolar, tan calientes. No será conseguir pareja, que me den un pase para que yo levante la energía, o que me den un agua fluidificada para fluidificarme. No. La función del centro espírita es promover la fe razonada, esclarecer, porque traemos dogmas. Entonces el agua fluidificada se vuelve agua bendita y los obsesores se cambian por los demonios, y los conferencistas, como pasa con Jorge, se vuelven los curas. ¿Sí? Y entonces Isabel se vuelve la monja. No, estoy diciendo. Esclarecer significa que en la vida nuestra las cosas pasan por una ley de causa o por ley de merecimiento. Quiere decir que un pase no te transforma lo que tú debes hacer, y que la única manera de soportar las cosas es mediante el estudio, porque cuando tienes problemas en la vida, si no se racionalizan conforme una ley, tú vas a seguir pensando que Dios te castiga y que hay brujería y hechicería. Entonces comienzas a comprarte los jabones estos de sándalo, ¿verdad? No se compraba, ¿verdad? ¿Sí? Para traer la suerte.
el amansaguapo, para calmar entonces el marido, ¿sí? La pimienta voladora, ¿sí? Para que se aleje la suegra. Mira. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, no se me distraigan, todo esto tiene que ver con ennoblecimiento moral. ¿Cuál es la única forma que la suerte me varíe? Transformando mis acciones, ¿qué? Morales. Para traer acciones, ¿qué? Positivas. Pero sucede que hay cosas que ya hicimos y de las cuales no queremos recibir el efecto, que son los efectos que se están recibiendo. Luego hay que tener paciencia. Paciencia, la ciencia de la paz. Y eso lo vamos a adquirir, no me lo vas a creer. Mientras tú te mantengas estudiando la vibración mental y mientras tú te mantengas trabajando. Mantente viniendo a la casa espírita para que no se dé la ¿qué? Insensatez. Por eso los espíritus no engañan. Ni aquí hay medios diciéndote lo que tienes que hacer. Los espíritus superiores se manifiestan en horas, en tareas y a través de medios que se han esclarecido y se han formado. Por eso Kardec estaba así, contento. Él estaba convencido de que el espiritismo iba a tener unos momentos, ¿sí? Y estas son las fases que está viviendo el espiritismo, la transición. La fase de la curiosidad, todos los espíritus movían las mesitas. La fase de la observación, el fundamento filosófico. La fuerza del espiritismo radica en la filosofía. ¿Qué significa esta filosofía? Que todo lo que tú preguntas tiene una respuesta lógica. A mí eso fue lo que más me ha impactado el espiritismo. No hay una sola pregunta que no me responda el espiritismo. Desde la psicología, la sociología, la psiquiatría, la matemática, la física, la química, la cuántica, por donde tú te metas hay un fundamento científico, pero además te dice, también hay uno moral. Ya no hay que temer a Dios, hay que respetar sus leyes. Y sigue la fase de ¿qué? De la admisión, donde estas propuestas van a tener un cupo en las ciencias universales y formales. El último, el periodo de la influencia sobre el orden social. Quiere decir la transformación moral de las personas. ¿Tú te imaginas que un corrupto momentáneamente supiera la reencarnación? ¿Supiera la ley de causa y efecto? Que esta mujer que está entrando en estos momentos a un consultorio para que un médico practique un aborto, supiera que ese hijo que está allí trae una programación espiritual y que ella en el mundo espiritual se comprometió a aceptarlo, o que aquel que está buscando la eutanasia supiera que esos últimos instantes de sufrimiento están depurando más de siglos de imperfecciones. ¿Qué sería la vida bajo esta visión, verdad? Sin embargo, en una oportunidad le preguntábamos a Divaldo, que también está la película próxima a salir en septiembre, le preguntábamos a Divaldo en qué estado se encuentran los espiritistas. Y Divaldo en su sabiduría decía, algunos se encuentran todavía en el periodo de la curiosidad. Les preocupan más los fenómenos que la transformación moral. Y otros están en estados diferentes, ¿verdad? Se encuentran en el periodo de la renovación social, el último, que son estas casas que están trabajando. A veces no es tanto dar el fenómeno, que es importante. El fenómeno es importante. ¿Por qué? Porque da legitimidad. Cuando un medio te dice que está tu abuela, tu papá, en tal parte, en tal sitio, ¿quién está diciendo que hay una transmisión psíquica de alguien que no tiene el cuerpo físico y que está dando testimonio de una realidad para que tú te transformes? Que fue lo que hizo Chico, ¿verdad? Que es lo que hace Divaldo de esas realidades. Por eso Kardec dice que la verdadera fortaleza de una casa espírita y su función en la tierra es el estudio y la vivencia del aspecto que doctrinal. No está hablando de medios, ni está hablando de sortilegios, ni de jabón amansaguapo. Te está hablando es estudie. Cuando usted estudia va a tener un fortalecimiento ¿qué? Moral. ¿Qué se ha dicho ahora? Que si tú no tienes estructura afectiva clara, cualquier problema en la vida te derrumba. Juan habla de 5 fases en el ser consciente, me gustan. Rápidamente, aquí en media hora se lo voy a decir. La madurez afectiva. Ya no estés esperando que te amen. Empieza ¿qué? A amar. La madurez mental. Empieza a pensar en términos de leyes divinas. La madurez social. Hazte persona
magnética que aglutines, que la gente se acerque a ti mejor y se vaya como mejor. Y la madurez moral. Todo en tu vida tiene una trascendencia. Bonito, ¿verdad? Esas son las cosas que debemos educar. Y dice finalmente, me encanta esta parte, dice, fortaleciendo moralmente a los adeptos de la tercera revelación, contribuyendo para el esclarecimiento y entendimiento de lo que es realmente el espiritismo. Resulta que nos siguen confundiendo como brujos. Sí. Y cuando yo digo que soy espiritista y abogado, salen corriendo. Lo que es el centro espírita, cuáles son sus responsabilidades y cómo tiene la importancia de que los centros espíritas son los representantes de Cristo en el planeta. Por eso una tarea espírita nunca se puede parar. Y si está en ti colaborar para que esa tarea espírita progrese, qué bendición, ¿verdad? Miren la mirada de Gaby a Kardec. Lo importante que son las mujeres en la vida de los hombres, cuando entienden la tarea de ambos, ¿no? Kardec estaba a punto de sacar a los espíritus. Su situación económica era precaria, ya tenía ataques, y ella le entrega esa luz. Esta es una interpretación que hago yo toda romántica, ¿no? Ya te estás emocionando. Ella le entrega esa luz en función de ¿qué? Que la vida tiene ¿qué? Un sentido. Y a pesar de tanta oscuridad, el reino de los cielos debía instalarse en la tierra. Él había sido otra reencarnación, Juan Hus, ya había sido Hipólito León de Guizar Ribail, y ahora era Allan Kardec, el seudónimo. Había decidido apagar la personalidad de un ilustre pedagogo para ahora convertirse en un misionero de Jesús, apagando sus éxitos para inmolarse por los demás. Él estaba construyendo el reino de los cielos, porque como advierten los espíritus en la pregunta 647, tanta religión, tanto dogma, los espíritus le dijeron, los hombres requieren reglas ¿qué? Precisas. Preceptos generales y demasiado vagos dejan muchas puertas abiertas a la interpretación. ¿Por qué viene toda una institución espírita? Porque hay que aprender a interpretar la doctrina. Traemos un ancestro religioso de muchas reencarnaciones, y es por eso que el espiritismo no ha sido muy bien comprendido, y terminamos interpretando la doctrina con nuestras verdades, con nuestros acomodos, desperdiciando toda una doctrina que es mucha claridad y luz. Y él hacía esto, ¿verdad? Se reunía, discutía, debatía, y miren siempre a la esposa acompañándolo, ¿sí? Haciendo partícipe a su familia de estas verdades, que a veces es tan difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo va haciendo eso él? Con el ejemplo, con estas verdades. Por eso Kardec dice que en el futuro, como ahora, la principal labor que tenía el espiritismo era presentarse en todas partes como un conjunto con mucha precisión y claridad. Cuando tú tomas el libro de los espíritus, que es una obra maravillosa, inicia en la metafísica, pasa a la cosmogonía, a la cosmología, después a la sociología, a la psicología, para terminar la teología, en los 4 libros, uno se ve condensado en todas las ciencias, y el tiempo no alcanza. Pero ahora la gran propuesta es cómo elementalizar estas verdades para que cualquiera la entienda, y no pararnos aquí en la palestra a lucir, a exhibir un lenguaje en donde las personas se sienten motivadas, pero no se transforman. ¿Y qué dice el espiritismo? Por eso, ¿qué se preocupó Kardec por hacer? Porque cada escrito estuviera tan bien redactado que no ofreciera interpretaciones ¿qué? Contradictorias. La doctrina no tiene contradicción alguna. Y si esa contradicción se da, es porque está siendo mal interpretada. Porque no es una doctrina de Kardec, es una doctrina revelada por el Espíritu de verdad y por los Espíritus del Consolador. Y el Espíritu de verdad que es Jesús, que vuelve a presentar estos componentes tan profundos y esta verdad. Por eso la fe razonada no es para cualquier persona. Dice Allan Kardec que la fe no se receta ni se impone. Por eso aquí, por más conferencias que escuches, yo he escuchado 5.000 conferencias y todavía estoy formando la fe. La fe, por eso, se conquista, se adquiere. O sea que es un problema que personal, es individual. Además, dicen los espíritus, hablamos de la fe relacionada con las verdades ¿qué? Espirituales, no creencias.
quiere decir inmortalidad, la divinidad, los atributos de Dios, la justicia divina en nuestras vidas. Cuando alguien entiende cómo opera Dios en nuestras vidas, no se suicida, sino ve el desafío y no ve el castigo. Y aún más, no se refiere a una creencia en qué, en particular, porque son verdades universales. Juana dice que para que el individuo desarrolle toda su moral, debe hacer un estudio que sistematizado y doctrinario, que es el que se ofrece en una casa espírita. Cursos regulares, estudios, para que la mente vaya transformándose. Es la única forma de que se adquiera ¿qué? La fe razonada. Si no, vamos a tener fanatismos y personas que vienen con mucha energía, pero que cuando llega la primera problemática a la casa, dicen que el espiritismo le trajo ¿qué? Mala suerte. Que fue Isabel y que fue Ana. Más con el que venían de Colombia, que eran 2, esos 4. Entonces, no tenemos, ni tiene el espiritismo, ninguna inferencia en las cosas que pasen en tu vida cuando tú entiendes lo que es la programación espiritual. Juana va más profundo en un libro que se llama Momentos de Conciencia. Antes de estudiar la serie psicológica, hay que estudiar la serie Momentos. Prepara el estudio de la serie psicológica. Y Juana dice, discernir, entrenar o discernir es el resultado del ejercicio del arte de pensar. Pensar para percibir, quiere decir pensar de manera correcta. Nosotros no hacemos eso. A veces no queremos ni leer un libro, ¿verdad? A veces no queremos ni meditar. Cuando estamos en estos momentos, como estás conmigo, con la idioplastía, siguiendo mis palabras, el pensamiento, llegando a tu corazón, son momentos maravillosos porque los guías en estos instantes están aprovechando para esto. Decirte cuál es el camino que hay que seguir. Decirte la verdad. Y es por eso que no es que exista un mejor conferencista ni mayor conferencista, sino que uno no sabe con quién hace clic. ¿Sí? Entonces a veces, cuando están así, emocionados, sintiendo la presencia del Espíritu en un momento que es maravillosa, uno comienza a ver que la vida no es tan complicada, ¿no? Sino que uno se complica la vida, sino que uno comienza a buscar cosas que no hay. Y para ir terminando, entendimos lo que es el centro espírita, maravilloso, ¿verdad? Ahora viene lo más bonito, lo que le pasó a Pedro, el testimonio del espírita en tiempos de ¿qué? ¿Será fácil ser espírita en estos momentos donde hay tanto hedonismo, tanto poder, tanta crisis? ¿Será fácil? No. Kardec lo dijo. Si bien el espiritismo, está en mayúscula, no puede escapar a las debilidades humanas, a las cuales hay que tomar en cuenta, puede no obstante ¿qué? Neutralizar sus consecuencias. Ah, pero es que me exigen ser santo. Yo te estoy exigiendo que trabajes en tus inclinaciones. Y de que si trabajas en tus inclinaciones, inteligencia emocional, coach, inteligencia PNL, programación neurolingüística, comunicación asertiva, que te cobran 4 millones de pesos o $5,000 por un seminario, aquí esta noche únicamente te vamos a por un pase. Es que tú tienes que transformarte y hacer hábitos. Quiere decir que tienes que educarte para ser feliz. Ser feliz, si es posible. Si es posible ser feliz. Y los espíritus que han vivido lo advierten. Los espíritus lo señalan. Kardec también caía. Imagínense él solo en esos momentos, mostrando esta realidad al mundo, con problemas económicos, con enfermedades. Un gran hombre. Porque si yo fuera sido Kardec, estas doctrinas no estuvieran aquí. No, hombre, yo solo, ¿yo para qué? Si yo me merezco una vida, ¿qué? Mejor, mira el vecino. Él tuvo clara la visión porque era un espíritu superior. Kardec era un espíritu superior. Si no, los espíritus superiores no hubiesen hecho sintonía ¿con quién? Con él. Su capacidad de análisis, su capacidad de entregarse a la humanidad fue maravillosa. Entonces, ¿qué pasa? Tuvo ataques. Vamos a tener problemas. Si vas a transformar el reino de los cielos, se te va a poner la esposa, los hijos, la suegra, el jefe. Porque es que los que nos ven bien no nos quieren ver continuamente ¿qué? Bien.
Y no estoy diciendo que vayas a pelear con tu esposa esta noche, ¿no? Sino que tienes que comprender que algunos no entienden lo que tú ves. Y es por eso que Kardec decía, frente a los ataques, lo dice en la revista Espírita de 1859, ¿por qué no respondemos a ciertos ataques? Y dice Kardec, a los ataques de ciertas publicaciones dirigidas contra el espiritismo en general, contra sus partidarios e incluso algunas veces contra nosotros, lo pongo en mayúscula. En ciertos casos creemos que dice en azul, el silencio es la mejor respuesta. Además, hay un género de polémica, yo creo que precisa el codificador, del cual nos hemos hecho una ley abstenernos, la que puede generar ¿en qué? Personalismo. ¿Qué chisme no nos hemos inventado nosotros? Cuando salimos demasiado juntos, digo Jorge, y yo digo que el espíritu no tiene sexo, ¿no? Cuando estamos mucho en el centro espírita, te voy a llevar la cama para el centro espírita. No sales de allá. Yo digo, pero si estoy trabajando por Jesús, no estoy tomando, no estoy siendo infiel. La única mujer con la cual yo te soy infiel es con Juana. Los espiritistas son los mejores partidos que hay. Lavan, planchan, pasan. Y aún más, no solo ese tipo de discusiones no nos gusta, sino que nos repugnan. Mucho cuidado. Dice Juana de Ángelis en un libro que se llama Después de la tempestad. Adversarios cuyas matrices están esculpidas en lo íntimo. O sea, ya vienen. Ya sabemos quiénes nos iban a dificultar hacer con mucha dificultad el camino. Surgirán a cada paso, desde adentro hacia afuera, e incontables vendrán a ¿qué? A hacernos cerco, colocando el cáustico de las aflicciones en la esencia de nuestros sentimientos. Apenas seremos alcanzados en las debilidades que necesitamos fortalecer. Qué bonito, ¿eh? O sea que no te provocan, te están probando. Finalmente dicen los espíritus, dice Juan, ante cualquier ataque, el silencio es una lección de valor poco frecuente. Concéntrate en el trabajo, espírita. Concéntrate en tu trabajo. El defensor de nuestra reputación y de nuestra tarea, ¿quién? Es el Señor. A nosotros nos corresponde el honor de servir sin pretensiones. Creo que es suficientemente claro, ¿verdad? Y es por eso que Él lo hizo. Le estoy rindiendo un homenaje aquí a Kardec como el hombre, ¿no? Donde mantuvo siempre una actitud positiva, ¿sí? Porque el trabajo del espírita, del centro espírita, es mantener con su severidad la sintonía con los espíritus superiores. No con los espíritus cualquiera, con los superiores, que son los que se están manifestando en estos momentos en el ambiente que sentimos, ¿no? En la tranquilidad. Si queréis respuestas serias, vosotros mismos proceded con seriedad. En la más amplia acepción de la palabra, reunid las condiciones requeridas. Solo entonces obtendréis ¿qué? Resultados importantes. Organizar, planificar, persistir, insistir, resistir. Porque esta es una tarea si no, cualquiera lo hiciera. Y finalmente, de lo contrario, los espíritus superiores os abandonarán, así como lo hace un profesor con sus alumnos ¿qué? Negligentes. Por eso las tareas empiezan a una hora determinada y a una visión permanente. Me gusta esta foto también. No es simplemente el Kardec siempre elegante, bien peinado, ¿no? Sino aquel que estaba entre los escritos, buscando la manera para que 162 años después pudiéramos esta noche ver con tanta claridad la importancia del momento histórico en que nos encontramos en la humanidad. Por eso Kardec dice, ¿sí? ¿Cuál es el lazo que debe existir entre los espiritistas? ¿Cuál es el lazo que une a los espiritistas? Y dice Kardec, el único lazo obligatorio es el lazo de un sentimiento por completo ¿qué? Moral. No hay contratos. Y ese sentimiento moral se va a ir dando con el tiempo, con el desarrollo de los sentimientos.
se va a ir dando con el tiempo, con los testimonios que cada uno va dando, a su manera. Se va a ir dando con el tiempo, con la sintonía que los espíritus van ofreciendo, porque somos personas que estamos desarrollando virtudes. En el hogar la transición se opera. Los hijos, el amor, el matrimonio, requieren nuevas necesidades. Y el espiritismo por eso recomienda el evangelio en el hogar. Nosotros lo practicamos hace 17 años. Y hoy día, aunque mis hijos del todo no me acompañan como yo quisiera, se han tratado de equivocar menos. Juana de Ángeles advierte en esta maravillosa manufactura que se llama Constelación Familiar, que actualmente están reencarnando en el mundo espíritus con compromisos espirituales que vienen a servir de elemento de liderazgo en estos momentos de transición. Líderes espirituales, científicos, sociales, que requieren una nueva forma de educación, la educación espiritual, la educación de la vida que no muere con la llamada muerte, la educación de los valores, porque son espíritus que vienen con otras condiciones y que solo el espiritismo puede ofrecernos. Quiere decir que la educación e instalación del reino de los cielos empieza ¿en dónde? En el hogar. Empieza en el vientre materno. Thomas Bernie y otros sinnúmero de especialistas en la materia, y Alan Kardec ya ha dicho que la educación empieza prácticamente a los 10 minutos después de la fecundación, que hay vida, que no hay agregación celular, sino que es un espíritu que viene a cumplir otra misión. Por eso la educación, según el espiritismo y según lo aclara el codificador en la pregunta 685, es el conjunto de hábitos adquiridos. Cauchy, que es instalar hábitos espirituales, hábitos positivos, hábitos que alteren todo el sistema psico-neuro-endocrinológico, porque es integral la salud. Hábitos de perdón, hábitos de buena actitud, hábitos de servicio, hábitos de no simplemente dar, sino darse. ¿Quieres ser feliz? Ayuda a alguien a ser feliz. ¿Qué es lo que te enseña la doctrina espírita? Y dice Kardec, hablando de la transición, pregunta 685, hábitos que le permitirán atravesar con menos pesar los inevitables días difíciles. Y no estamos diciéndole eso a los hijos. A veces educamos a los hijos y los metemos en una ¿qué? Burbujas. El mundo es un mundo difícil, pero usted debe aprender a relacionarse con el mundo sintiendo que es un espíritu inmortal y sintiendo que esto es una verdad. Y dice Juana, para ir concluyendo, ese reino de Dios se encuentra en la conciencia tranquila, que resulta del deber correctamente cumplido, de los compromisos bien conducidos, de los objetivos delineados con acierto. Esa búsqueda de significado, de objetivo sentido, no puede ser el resultado de una fe ancestral de las religiones antiguas, sino de la luz de la razón que se transforma en voluntad de conseguir una vida más importante, más rica de contenido, de aspiraciones profundas y auténticas. Somos espíritus inmortales. Nada de lo que tienes puesto te vas a llevar, ni siquiera el cajón. Luego, ¿qué te llevas? La paz, las luchas, el amor dado, porque no hay conciencia de transitoriedad. No me detengo por el tiempo, pero este es un estudio que hace un embalsamador en Colombia. Le llaman el paseo de la muerte. Y le entrevistaban. ¿Qué sentía ella cuando cada tarde en una funeraria preparaba los cuerpos? Y decía, yo tengo una conversación psicológica con ellos. Por la forma en que viene su rostro, identifico si fueron amargados, si fueron sensibles. O si no, miro sus manos. Y en algunas ocasiones veo los conflictos de los familiares, que les pido una ropa, que les pido unos zapatos para poder adornar o arreglar el cadáver. Y me sorprende ver qué poco conocen sus familiares. Algunos discuten, otros se preocupan más por las coronas, por las rosas, por la forma del ataúd, que por honrar y recordar a su ser querido. ¿Cuántas personas hay en las funerarias? Ella se llama Leticia Hernández, perdiendo el tiempo, porque o morimos o somos ¿qué? Inmortales.
Y sigue diciendo, lastimosamente cuando termino de arreglar los cuerpos, simplemente coloco una etiqueta para identificar el número del cadáver al cual corresponde ese ataúd. Eso va a ser tu cuerpo físico. Y a veces le rendimos tanta ¿qué? Importancia. Por eso Jesús decía que la inmortalidad es una verdad, una realidad. Y es por eso de que el espiritismo te dice, cuida tu cuerpo, pero también cuida tu alma, lo que preexiste, lo que sobrevive, lo que en verdad es distinto. No hay conciencia tampoco de desencarnación. Solamente cuando estamos así, en estos instantes, estamos a puertas de un quirófano, de un diagnóstico médico, esperando a veces lo peor. No hay conciencia tampoco de reencarnación. La oportunidad de ser padres, madres, tíos, de tener una familia o de vivir así. Jorge, Ana, Isabel, programados para reencarnar. Ya ustedes sabrán cuál es Isabel, la del monito. Venimos así, ¿verdad? Nos entregan un cuerpo perfecto, nos entregan toda una vitalidad, pero cuando llega este momento, no sabemos cómo abordar la inmortalidad. Mi invitación es que te sientas realmente un espíritu inmortal. André Luis nos dice lo difícil psicológicamente que para él fue el umbral, donde él fue un suicida inconsciente. La buena champaña, el alcohol, el sexo desgastaron sus fluidos, sus energías vitales, y tuvo que depurar en una parte vibratoria, porque no es un lugar, es una parte vibratoria, todos los contenidos que sus vicios habían absorbido. No te permitas esa oportunidad. Dignifica tu cuerpo, tu alma. Respétate. Que tus energías sexuales, digestivas, mentales, sean para edificar la obra de Dios. Porque sucede y acontece que vamos así, envejeciendo. En segundos somos niños, pero imperceptiblemente, como observan en el video, comenzamos a madurar. Y el tiempo en el cuerpo carnal va siendo muy rápido. Las células van transformándose. Sin embargo, no suele suceder lo mismo con el alma, que a veces nos quedamos en lo infantil, en lo egocéntrico, en lo ególatra, y no vamos trascendiendo, ¿verdad? No vamos trascendiendo. Miren cómo se va. Si no estamos concentrados, no vamos a percibir ni siquiera cómo va madurando. Ya empezó en los 3 años, ya van los 14 años. ¿Sí? Y hay que seguir fijamente mirando el rostro para observar estas realidades, estas verdades. Hace poco vivía casualmente esa experiencia. Estaba así, tranquilo. Y en un momento me estaba tomando un infarto. Y yo decía a mí, que soy espiritista, yo todavía no me puedo ir. Si no he hecho todavía, no. La enfermedad y la muerte te voy a decir la hora. Y me dolía. Cuando ingresaba a la unidad de cuidados intensivos, sentía que el tiempo se me había acabado. Pero también sentía que debía reflexionar, que debía cambiar. Pero no era suficiente. La enfermera me decía, le dio un infarto masivo. Y yo le decía, usted no está aquí para animar. Pero debo ser sincero con usted. Usted puede volver a tener un infarto en estos instantes. Muy seguramente lo tendré si me sigue hablando así. Sí, fue masivo. Le hacen una de las tromboninas. Quiere decir los niveles de trombocitos para saber si tu corazón va a seguir palpitando. Sin embargo, gracias a Dios, era espiritista. Y me reunieron a una unidad de cuidados intensivos. No sé si han tenido la oportunidad maravillosa de estar en una unidad de cuidados intensivos. No te colocan pijamas, sino pañales. En mi vida, después de 49 años, me había vuelto a colocar un pañal. Entonces, mi hermano entró y le dije, cómprame un pañal, pero que sea de marca. Porque todavía estaba pensando más en mi cuerpo que físico. Y mi hermano, que también estaba asustado, me fue y me consiguió un pañal, pero marca Winnie, de las más baratas del mercado.
Y cuando me lo coloqué, me sentía normal. Y le pedí a la enfermera, necesito ir al baño. No, ¿cuál baño? Las cosas se hacen allí. ¿Dónde? Allí. Y yo le preguntaba, yo soy un hombre. Y yo una mujer, me decía ella. Y yo un pañal incapaz. Pues le va a tocar, Señor. Porque ahora o es el baño o es la muerte. Y si usted se pone de pie, muy seguramente le puede repetir la cumbia cardíaca en el baño. Y yo me senté y meditaba. Pero ¿saben qué? Nunca sentí miedo. Nunca sentí miedo. Porque yo sabía que había gente orando por mí. Y en esos momentos entró mi hijo, entró mi esposa y entró mi hermano Jorge. Y oraron por mí. Fue la primera vez que vi a Jorge Rodrigo llorar. Porque cuando uno realmente quiere a alguien, aunque no seamos iguales, son en esos instantes en donde los hermanos espíritas nos abrazan. Y aquí, nuevamente. Tenía que ponerme unos stent, mis arterias, por tanto, tucutucu y tacotaco, se habían cerrado. Entonces, hubo que hacerme una operación para ese tiempo. Y tuve miedo. Tuve miedo porque en el pasillo me despedí de mi esposa y le dije, lamento los momentos que no te abracé más. Lamento los instantes en que discutimos tantas veces por bobadas. Pero te agradezco por estos 23 años de matrimonio ininterrumpidos, en donde tú me aceptaste como espírita. Y entré a la sala de cirugías. Frío. Un médico mucho más joven y hasta simpático que yo. Me decía, bueno chicos, buenos días, ¿cómo estás? Vamos a hacer otra operación más. Yo le decía. Y me dice el hombre, pero vamos a hacerla en compañía de Dios. Usted es creyente y hasta la muerte y hasta la reencarnación. Y cuando yo me sentía solo, se acercó una mujer que nunca más volví a ver, por cierto. Y me dice, ¿tú eres Reynolds? Sí. Yo también, que es mi apellido. Me llamo Patricia Reynolds. Vi en la historia clínica tu apellido y me imagino que tú y yo podemos ser primos. Y vine a conocerte y a acompañarte. Y me tomó de la mano, no vas a estar solo aquí, te voy a acompañar. Y empezó la oración. Me colocaron la anestesia y yo simplemente pensaba en Jesús. Pensaba en los momentos en que tantas veces había estado en mi casa espírita, en mi hogar, y le decía, qué poco tiempo me queda, Señor. Y la señora me decía, rece. Y yo le decía, voy a orar, porque son dos cosas distintas. Y en esos instantes traté de hacer una oración, no me salieron las palabras. Sin embargo, recordé un pequeñito poema que voy a tratar de cerrar con él, para que vean lo importante que son las oportunidades y lo importante que es sentirnos inmortales. Se decía que este pedacito de poema se le endilgó a Gabriel García Márquez, pero después lo negó. Y yo no sé a quién pertenezca, pero era muy propicio para esos momentos. Yo decía, mirando el techo del quirófano, si Dios me permitiera a mí un instante más de vida, tal vez no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría en todo lo que digo. Daría más valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría menos, soñaría más, escucharía más, hablaría menos, porque ahora sé el valor que significan los hombres para sentirse de alma a alma. Si yo tuviera otra oportunidad más, dibujaría mi odio sobre el hielo y esperaría que el sol saliera para que lo derritiera. Si yo pudiera vivir un instante más, una reencarnación más, un instante más con mi familia, le diría que son mis preferidos, le diría que los amo, y le diría a cada hombre y la mujer que la muerte no llega con la enfermedad, sino con el olvido, de que envejecen al dejar de enamorarse y no al dejar de hacer ejercicio. Si yo pudiera vivir más, un instante más de vida, no miraría a los hombres hacia abajo nunca, solamente para ayudarlos a levantarse. Si yo pudiera vivir más, llegaría a mi casa, a mi hogar,
abrazaría a mis hijos y le diría: te amo, te quiero, te necesito. Y si aún así no los convenzo, les susurraría al oído que son lo más importante de mi vida. Si yo viviera un instante más, gritaría al mundo: soy espiritista, creo en la reencarnación, Jesús está en mi corazón, porque el reino de los cielos ya está aquí en mi alma, con solo mirarlos a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, queridos hermanos, después de esta hermosa conferencia que nos ha dejado a todos muy emocionados por la hermosa que ha sido, vamos a dejar a Jorge Berrío con la oración.